webinar 5 errores que cometen las startups Web3. Va dentro de lo que es la parte de formación de emprendimiento y estoy seguro que lo vais a disfrutar muchísimo. Así que nada, Mario, te dejo con ellos. Muchas gracias. ¿Me decís si se ve bien la pantalla? Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues nada, os doy una visión muy rápida de quién soy yo. Algunos ya me conocisteis porque da la casualidad de que la primera drop que hicimos dentro del Web3 MBA la di yo también. Pero bueno, por si hay alguien que no me conozca, yo soy actualmente el responsable de estrategia y M&A dentro de Bit2B y estoy apoyando a todo lo que es modelo B2B y ayuda a la formación de empresas dentro de lo que es el Web3 MBA. También soy Business Angel en más de 10 startups en las que he invertido en estos últimos años. Y Venture Partner en Encomenda Smart Capital. Encomenda es uno de los fondos SID más activos de España. En el primer fondo invertimos en 40 compañías alrededor de 24 millones de euros y probablemente por mí hayan pasado más de 7.000 compañías digitales en los últimos años. O sea, probablemente no sepa de nada más que no sea un poquito de ver startups o de gente que está empezando su negocio. ¿De acuerdo? En el pasado también fui analista en varias aceleradoras que se dedicaban precisamente a apoyar a proyectos tecnológicos muy incipientes, caso de Connector e Intellectium, ¿vale? Donde tanto hacía la selección de los proyectos como apoyaba en el día a día de esas compañías para ayudarles a buscar capital. Bit2Me ya los conocéis, no hace falta que os los presente. Y el Web3 MBA también los tenéis más que ubicado al final para ligarlo un poco a lo que comentaba Javier. Ahora iniciamos una nueva etapa de expansión. Esto, como cualquier empresa tecnológica que se haya hecho en la historia de las startups, pues hay diferentes etapas. Hay una primera etapa de Product Market Fit, donde es muy necesario meterle muchas horas y mucho equipo a lo que es el desarrollo de contenido y que sea un contenido de calidad que sea percibido por parte de la comunidad de alumnos. Y ahora que hemos visto que este producto encaja y que le veis valor en él, falta, como comentaba Javier, pues iniciar esa etapa de escalabilidad, abrir nuevos canales, tanto a nivel internacional como a nivel compañías, como a nivel otros partnerships que os iremos anunciando, para hacer llegar este primer producto al máximo número de alumnos posibles. Ya sabéis que tenemos el apoyo de varias instituciones muy significativas dentro del sector y otras que iremos anunciando en los próximos meses. Y lo que quería contaros hoy, muy orientado un poco a la primera drop que di, es los errores que se suelen cometer a la hora de emprender en Web3. La primera drop fue un poco el errores que se cometen a la hora de invertir. Y este último año que he estado del gorro emprendedor dentro de Bit2Me, pues pensé que sería bueno poner también la otra visión, ¿no? De dónde se suele equivocar la gente a la hora de montar un proyecto dentro de este sector. ¿Qué es Web3? Esto ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Si hay alguno que todavía esté entrando dentro de este mundo, porque bien acaba de empezar el Web3 MBA, para mí Web3 es, digamos, una evolución natural de Internet, ¿de acuerdo? No hablamos de cripto, no hablamos de metaversos, no. Hablamos de la manera en cómo los usuarios y las empresas se relacionan y comparten recursos en el nuevo mundo digital, ¿no? Si en Web 1 teníamos los típicos blogs donde el contenido era estático, la comunicación era unidireccional y solamente había consumo de información. Y en Web 2 empezaron las redes sociales, había bidireccionalidad, había contenido un poco más adaptado a las necesidades del usuario y a las comunidades que se generaban. En Web 3 hay un cambio de paradigma en tanto a que son los propios usuarios, no solamente los que interactúan entre ellos, sino que son propietarios de la actividad digital que se genera, lo cual permite de alguna forma involucrarse de una manera mucho más participativa en el roadmap del producto, en tanto a también capturar valor de todas las transacciones que se producen dentro de este ecosistema y ello da lugar a la famosa descentralización. ¿De acuerdo? Son proyectos mucho más colaborativos que
por consiguiente, también suelen tener un nivel de complejidad algo mayor. ¿De acuerdo? Yo siempre digo que, y lo veremos más adelante, ¿no? Web 3 es igual a Web 2 más Web 1, en tanto que mucha de la base de cómo crear un proyecto en Web 2 es compartido por Web 3, pero hay una capa añadida que hay que tenerla en cuenta de cara a evitar cometer ciertos errores. Web 3, como os digo, al final es una manera de entender Internet o los nuevos negocios digitales. Y eso implica tener en cuenta todas las piezas de un puzzle, ¿no? Web 3 sería de alguna manera la foto final, pero luego dentro de ese ecosistema pues tenemos diferentes piezas que se interrelacionan entre sí, pues los tokens, los NFTs, metaversos, soulbound tokens, diferentes piezas. Y la clave a la hora de crear un proyecto en Web 3 es entender muy bien para qué sirve cada pieza y cuándo una pieza aporta valor o no. ¿De acuerdo? Y yo creo que este ha sido uno de los grandes errores que han cometido los proyectos dentro del mundo Web 3, porque se hablaba de metaversos y la gente rápidamente se abalanzaba a crear un metaverso propio. Se hablaba de NFTs y de repente todo el mundo quería crear su propia colección de NFTs sin entender muy bien el porqué de cada elemento de manera individual, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a ver en esta sesión van a ser 5 errores que suelen cometer los emprendedores a la hora de crear un proyecto en Web3, bastante relacionados precisamente a estas piezas que componen el puzzle de Web3. ¿De acuerdo? A mí me gusta más cuando estas sesiones son más tipo conversación. Entonces, si te parece bien, Javier, si pueden compartir las dudas que vayan teniendo por el chat y tú me vas interrumpiendo a medida que la gente pueda y vaya teniendo alguna duda, ¿te parece que lo hagamos así? Por supuesto, ya además al principio el chat aparecía como cerrado, ya está abierto, así que todos sentiros libres para escribir. Perfecto. Genial. Pues mirad, la primera regla, ¿no? Y esto es como el club de la lucha, lo de la primera regla eh, es evitar, ¿no?, cometer errores y recibir la leche. Pues en la primera regla en Web3 es precisamente pensar que las reglas básicas a la hora de crear un proyecto no aplican en Web3. Web3 es un mercado muy nuevo, un mercado de hace 2-3 años hablabas de Web3 y la gente no entendía muy bien a qué te referías. Y hay una cosa que tener en cuenta. Las tecnologías cambian, los procesos cambian, los modelos de negocios evolucionan, pero las personas seguimos siendo las mismas. Y como emprender va de personas, la gran mayoría de errores que comete la gente a la hora de emprender va relacionadas con el equipo emprendedor. Entonces, si no entendemos bien esto, cambiaremos los modelos de negocio, cambiaremos los mercados, cambiaremos las tecnologías, pero seguiremos cometiendo exactamente los mismos errores. ¿De qué errores estamos hablando y por qué esos errores se profundizan especialmente en Web3? Por un lado, multidisciplinariedad del equipo fundador. Esto es súper importante. Y esto sucede mucho en Web3. En Web3 normalmente el equipo fundador suele ser gente que suele tener un tipo de perfil muy concreto. O bien son equipos cofundadores puramente o principalmente técnicos, oye, tienen conocimiento de lo que es blockchain, conocimiento de cómo funciona la descentralización, de cómo crear un producto mínimo viable, y se juntan solamente equipos técnicos o miembros dentro de un equipo técnico. O bien es gente que de alguna manera no conoce bien cómo construir esa tecnología, pero entiende bien el negocio que hay detrás y se juntan entre ellos para crear un negocio cuando no tienen el nivel de expertise tecnológico suficiente para entender bien lo que hay detrás de las diferentes piezas del puzzle. Entonces, eso desemboca la gran mayoría de ocasiones en una potencial muerte prematura del proyecto. Si eres un equipo fundador puramente técnico, no tendrás clara la manera de cómo monetizar esta solución. Si eres un equipo puramente de negocio, probablemente o dediques demasiados recursos a hacer un producto mínimo viable
o no tengas muy claro cómo innovar desde el punto de vista del producto. Entonces, esto sucede y no solamente en Web3, sino prácticamente en cualquier tipo de negocio. Luego hay un tema también que sucede mucho en Web3, que es el siguiente. El hecho de que sea un ecosistema que tiende a compartir mucho, que tiende a socializar, a una cierta colaboración, hace que diferentes miembros en diferentes organizaciones combinen fuerzas en proyectos conjuntos, ¿no? Y ahí nos podemos encontrar con que haya equipos fundadores donde parte del equipo tenga un nivel de dedicación muy distinto a otra parte del equipo. Y esto a corto plazo es bueno, pero a largo plazo, si no se gestiona bien, puede generar problemas. Ejemplo, ahora supongamos que tenemos 4 fundadores, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro proyecto Web3, repartidos al 25% cada uno en lo que es la compañía, ¿no? En el cap table, y que 2 están full time y 2 están part time porque están colaborando con otros proyectos. El incentivo que tendrá a dar el 100% el que está full time versus el que está part time es muy diferente. Y el que está part time a lo mejor el día de mañana recibe una oferta mejor y se va. Y se va con el 25% del capital. Y posteriormente ese proyecto empieza a hablar con inversores y los inversores ven que el porcentaje del capital que está en manos de gente que está 100% dedicada al proyecto es bastante reducido, lo que puede limitar el conseguir una ronda futura. Es súper importante tener muy bien controlado en quién está, o sea, cómo está repartido el capital de la empresa, básicamente, dentro del equipo fundador. Y más especialmente en Web3, por lo que os digo, por esa tendencia hacia la colaboración y socialización de los proyectos entre diferentes actores que pueden tener diferentes tipos de intereses. Por otro lado, y esto es algo muy significativo, pon un abogado en tu vida, ¿vale? Yo siempre digo esto, y especialmente en Web3, porque Web3 es un sector que en algunas cosas está muy poco profesionalizado y parte de esa falta de profesionalización está en todo lo que es el mundo legal. Me explico. En el supuesto anterior, ¿no? Uno de los miembros del equipo se va y se va con el 25, 30, 40% del capital. Si es alguien crítico que tiene una capacidad que nosotros no tenemos, por ejemplo, de desarrollo de producto, y queremos fichar a alguien que lo sustituya, si no somos capaces de recuperar ese porcentaje del capital, tendremos que dar parte de nuestro capital para convencer a alguien que se venga como cofundador técnico a posteriori. Y eso, en Argentina lo llamamos la gota malaya, ¿no? Porque constantemente estarás pensando en, vaya, he tenido que ceder parte de mi capital para tener a alguien. Cuando tengo una persona que ya no está full time en el proyecto y tiene un porcentaje similar al mío, y eso puede acabar induciendo a o no tener capacidad de atraer más equipo o acabar abandonando el proyecto por agravio comparativo. ¿Esto cómo se resuelve? Muy fácilmente. Se hace un pacto de socios donde se define muy bien pues, cuál es el nivel de dedicación de cada uno de los socios fundadores y si uno de los socios no cumple con la dedicación, exclusividad, etcétera, etcétera, pues en qué medidas se recuperan esas acciones. Bueno, hay una serie de estándares con un vesting, un cliff, un good liver, un bad liver. Aquí podríamos estar hablando una hora de pacto de socios, ¿de acuerdo? No es la intención, pero es algo súper importante. Muy importante. De hecho, no os podéis llegar a imaginar la cantidad de muertes prematuras que hay en empresas tecnológicas, tanto de Web3 como de cualquier tipo de proyecto que se os pueda ocurrir, precisamente por esa parte más legal. Es aburrida, pero súper necesaria. Es una especie de acuerdo prematrimonial de qué se hace cuando las cosas van mal. ¿Vale? Otro ejemplo, uno de los socios quiere vender y el otro no quiere vender, ¿no? Pues ese tipo de cosas se regulan de manera muy explícita en el pacto de socios. Y aunque sea un proyecto con una mentalidad, una naturaleza muy descentralizada, donde una parte de la toma de decisiones la tomen los propios usuarios,
donde haya un roadmap compartido, es importante que la gente que está al día, en el día a día, al 100% con el proyecto, esto lo tengan bien regulado. Y eso me vincula con el otro punto, que es el tema cultural, ¿no? Es decir, Web3, yo creo que hasta hace relativamente poco, ¿no? La ley de la selva, ¿no? Porque faltaba mucha regulación y había muy poca profesionalización de este tipo de temas en Web3. A medida que se han ido viendo carencias dentro del ecosistema, se ha añadido esa capa de profesionalización y eso implica estructurar un poco mejor las cosas. Y esto es un tema cultural. Veremos que en los próximos meses pues, esa profesionalización cada vez va a ser mayor y estándares dentro de la industria del emprendimiento digital que ya aplicaban en otros negocios empezaron a aplicar en Web3. Entonces, insistir mucho en la parte cultural, en la parte regulatoria, en la parte de hacer las cosas bien, transparencia, etcétera, etcétera. Segundo error que vemos cometer mucho dentro de lo que es Web3 es el no tener bien definida una estrategia de go-to-market. ¿Vale? Y os hago una primera reflexión. Mucha gente cuando lanza un proyecto en Web3 no hace probablemente la pregunta más básica que uno se tiene que hacer cuando monta un negocio, ¿no? Que es, ¿cuál es mi público objetivo? Y os hago una reflexión. Vosotros perfectamente podéis lanzar un proyecto Web3 sin que el usuario final sepa que está tocando tecnología Web3. ¿No? Si vuestro target market son usuarios, por ejemplo, de poder adquisitivo mayor, 50, 60 años, profesionales dentro del mundo financiero, por X y motivo, el go-to-market tendrá que ser distinto a si vuestro target market es público treintañero con perfil súper técnico que entiende muy bien los NFTs y que constantemente están adquiriendo NFTs de otras colecciones. No tiene nada que ver el cómo atacas un mercado y el otro. Absolutamente nada que ver. ¿Por qué os digo eso? Porque las técnicas que se han efectuado en muchas ocasiones en el pasado estaban inspiradas en el segundo segmento, en gente que conocía, pero probablemente dirigidas hacia un target no adecuado, ¿no? Entonces ahora últimamente ha salido mucho el concepto de Web 2.5 o lo que algunos llaman como el FinTech in the frontend, DeFi in the backend, que es, oye, nosotros vamos a tener una propuesta de valor Web 3 sin que el usuario perciba que es Web 3, de manera que la transición sea mucho más, como os diría, natural hacia el uso de mi producto. O sea, a lo mejor no hay que utilizar un MetaMask y hay que utilizar una aplicación con un DeFi Wallet marca blanca que se parezca mucho a la experiencia de usuario digital de toda la vida. A lo mejor en lugar de hablar de NFTs hablamos de coleccionables digitales. Esto, por ejemplo, pasó en Reddit. Reddit lanzó una de las mayores colecciones de NFTs sin anunciar que eran NFTs. ¿Por qué? Porque su público objetivo probablemente no era el usuario super nativo de Web3. Entonces, esto es muy importante, entender muy bien qué tipo de usuario tienes para adecuar tu estrategia de go-to-market a ello. Luego hay un tema también muy, muy significativo que es la parte de, oye, cómo nos dirigimos y cómo construimos una comunidad. Y aquí hay que innovar un poco, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, yo que estoy involucrado en cierta manera dentro de lo que es el Launchpad de Bit2Me, cuando hablas con proyectos, el 90% te dicen más o menos lo mismo. Vamos a crear un canal de Telegram, un canal de Discord, vamos a... Y al final, los proyectos que funcionan a largo plazo tienen estrategias diferenciales a la hora de construir comunidad, a la hora de generar valor, a la hora de lo que se os ocurra. ¿De acuerdo? Y esto es muy, muy importante. Esto no va de crear un canal de Telegram, un canal de Discord, poner anuncios en Twitter, hacer amas y ya está. Va de cómo dar valor a nuestra comunidad a largo plazo para que constantemente interactúe con nosotros
y como consecuencia de ello compran y vendan nuestros productos, bien sean NFTs, bien sean tokens, bien sea lo que sea. Va de construir valor. ¿Vale? Ejemplo de ello, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo dentro del Web3 MBA en Bit2Me, ¿no? Este webinar, que al final a nosotros nos sirve para recibir feedback por vuestro lado, para manteneros informados de novedades que tenemos, para daros píldoras de contenido que creemos que os pueden dar valor y porque, por ejemplo, dentro de Bit2Me, en mi caso, pues también estoy relacionado con un área o departamento de innovación donde hacemos, por ejemplo, proyectos a medida para otros emprendedores o consultorías. ¿Vale? Pues esto que nosotros hacemos constantemente, este tipo de webinars, a mí me sirve para capturar la atención de la comunidad de Web3 MBA y generar oportunidades de negocio para, por ejemplo, el modelo del departamento de innovación. Pues ese mismo mindset es el que vosotros tenéis que desarrollar a la hora de lanzar un proyecto. ¿Vale? Pensad siempre en qué podéis aportar a vuestra comunidad a largo plazo. Esto es un juego a largo plazo. ¿Vale? Tercer punto, también muy importante a la hora de errores básicos que suelen cometer los emprendedores en Web3, es no tener un modelo de negocio claro, ni escalable, ni sostenible. ¿Vale? Y eso, la manera más fácil de entenderlo es cuando el emprendedor o el que lanza un proyecto confunde el medio con el fin, ¿no? Vamos a lanzar una ICO para captar 500.000 euros de un token. O vamos a lanzar una colección de NFTs para vender 300.000 de esos coleccionables digitales. Eso no es un modelo de negocio. Eso es financiar tu proyecto a través de, digamos, una aportación de tus clientes. Aquí hay un tema, y esto ya es un poco más filosófico de cómo lo veo yo. Cuando tú haces un lanzamiento de una ICO o el lanzamiento de una colección de NFTs, no estás captando inversores, que también, sino estás captando clientes. De hecho, a nivel de balance, cuando tú captas inversión, contablemente más o menos va en esa dirección. Y eso significa que tú le debes algo a alguien por ese dinero. Pensadlo siempre. Una utilidad devengada que tú tienes que ofrecer a tu comunidad por el hecho de que ésta ha invertido en tu proyecto. Por lo tanto, es súper importante crear utilidades reales que aporten valor real para el usuario. Porque si no, el proyecto ya nace muerto. En el momento en el que la capacidad o el sentimiento especulativo no sea positivo en relación al proyecto por motivos externos al mismo, incluso, o que haya la menor sombra alrededor del proyecto, por temas de presión de venta, por temas de precio de NFTs / token, por tema de, el proyecto puede ver acortado su crecimiento a largo plazo. ¿De acuerdo? Utilidad no significa funcionalidad. Utilidad viene de la palabra útil, ¿no? de aportar valor al usuario. Fijaros que en toda la conversación constantemente hablamos de valor, valor, valor. Es súper crítico a la hora de crear un proyecto. Luego, aquí, ya que hablamos de utilidad, ¿no? Una reflexión que me gusta hacer en voz alta. Antes habíamos hablado de proyectos en Web 2.5. Yo creo que si vosotros me preguntáis, oye Mario, ¿dónde ves que hay oportunidad de negocio en lanzar un proyecto Web 3? Yo creo que precisamente va ahí, ¿no? En, oye, crear herramientas de software que permitan la adopción de Web 3 a través de Web 2.5, ¿no? Lo que llamo el Web 3 Enablers en diferentes espacios, en el espacio de gaming, en el espacio legal, por ejemplo, ahora con la nueva ley de MiCA y toda la regulación de los criptoactivos, es una muy buena oportunidad para lanzar proyectos en esa dirección, pero también para desarrollo de smart contracts o otras funcionalidades que penséis. ¿De acuerdo? Y recordad una cosa, bueno, dos. Por un lado, al final tienes un negocio cuando lo que capturas de un usuario
es superior a lo que te cuesta captar ese usuario, o mejor dicho, ese cliente, ¿no? El famoso CAC versus Customer Lifetime Value. Si eso no lo tenéis, lamento deciros que no tenéis un modelo de negocio escalable y sostenible. Por tanto, tened esa equivalencia siempre en mente. Y segundo, pensad siempre a largo plazo, ¿vale? Porque crear una startup, tanto en Web3 como en cualquier otro tipo de proyectos, es una maratón. Javier, ¿hasta aquí hay alguna duda, sugerencia, algo que esté diciendo la gente por el chat? Por ahora nada, Mario. Las preguntas que van, los comentarios que van saliendo son simples comentarios. Vale, ¿quieres leerlo en voz alta? Yo Claro, para por aprovechar un supuesto. poquito, aunque sean 5 minutitos, y también Pues tener mira, vuestro feedback. sí. Pues mira, de hecho, Catalina ha dicho cuando estabas hablando de blindar con contrato, pues Ujú. el pacto que haces con tus socios. ¿Eso se puede blindar por contrato? Efectivamente. Él mismo se ha hecho la pregunta y se la ha respondido. Tal cual, esto se llama contrato de pacto de socios, ¿de acuerdo? El Shareholders Agreement en inglés. Y mi recomendación es que hagáis uno fundacional con un despacho de abogados profesional especializado en startups, ¿vale? Hay varios en España, os puedo dar varios nombres si queréis al final de la presentación, pero que sean despachos especializados en startups, porque muchas veces por ahorrarnos el coste de hacer el documento recurrimos a algún amigo abogado, pero las startups tienen ciertas casuísticas que otro tipo de proyectos no tienen. Entonces ahí yo no escatimaría en gastos porque los errores que se pueden derivar de ellos son muy grandes en comparación con lo que te puede costar ese tipo de documento. Mira, pues has respondido, Mario, la siguiente pregunta o siguiente comentario que Ujú. era, lo malo es que los juristas no están aún formados en este ecosistema, incluso Correcto. gestorías tampoco. No, gestorías no. Ahí tenéis que ir a despachos profesionales, no sé, por daros 4 nombres, de gente que lo hace en España. Pues un Delby, un Metrixon, un Yuan Lo, un Lawsome. O sea, hay varios despachos especialmente para startups en etapa, una Action Legal, por ejemplo, startups que están en etapa muy incipiente, luego ya cuando la compañía es mucho más grande ya tienes despachos mucho más de renombre, pero que están especializados precisamente en esto. Sí, sí. Mira, perfecto. Pues luego, Mario, también Catalín dice que, pues en relación a lo que decías de Web 2.5, Ujú. pues esa Web 2 sobre Web 3, veo muchos proyectos que ya ponen esa capa 2 de Web 2 encima de Web 3 y creo que eso va a facilitar mucho más la entrada de gente. Totalmente. Mira, para complementar esa reflexión, hay dos maneras de ganar negocio, ¿no? Y esto a mí me gusta visualizarlo como un trocito de un pastel, ¿no? Y con un pastel y sus trocitos. Web3, sobre el total del mercado, representa un trocito muy pequeño. A día de hoy estamos en una etapa todavía de evangelización o donde los innovadores están trasteando con esta tecnología. Hay dos opciones. O te dedicas a intentar comer un trozo más grande de ese pedazo que representa Web3 o intentas hacer la tarta más grande. Para hacer la tarta más grande, ahí es donde viene un poco el Web 2.5, en intentar atraer usuarios no familiarizados, perdón, con Web3 hacia Web3. Y ahí, Catalina, totalmente de acuerdo con lo que indicas. Bueno, pues también David Cierco nos pregunta cómo impacta la inteligencia artificial en los modelos de negocio Web 3. Es una muy buena pregunta. Eh, aquí hay, aquí hay varios temas, ¿no? Por un lado, inteligencia artificial todavía sabemos muy poco. Y no hablo solo de Web3, hablo en general, sabemos muy poco. Estamos empezando a trastear qué es eso de la inteligencia artificial, del machine learning, de los algoritmos predictivos. Y yo creo que esto va a ser un poco ¿cómo se llama esto? Una paradoja, ¿no? Una singularidad. O sea, todavía no estamos preparados para saber lo que se viene. ¿Dónde creo que puede la inteligencia artificial aplicar mucho valor, por ejemplo, en Web3? Pues mira, te pongo un par de ejemplos. Yo creo que todo lo que es la parte de ciberseguridad,
detección de riesgos, detección de transferencias fraudulentas, detección de smart contracts que no pintan muy bien. Ahí la inteligencia artificial yo creo que tiene mucho que decir, por ejemplo. Porque con la gran capacidad de computación que hay y de análisis en espacios muy cortos de tiempo, yo creo que ahí puede haber un espacio muy interesante donde la inteligencia artificial añada valor. En otras cosas, bueno, se habla, por ejemplo, de Generative AI, ¿no? De generación de contenidos a través de inteligencia artificial. Yo ahí soy un poquito más fan de un modelo híbrido, de, oye, pues curación de contenido o primera base con inteligencia artificial y luego curación de contenido con equipo humano. Pero esto es algo que probablemente lo que pensemos que ahora va a ser, al cabo de 4 o 5 meses, serán muchas otras cosas diferentes. Pero si me preguntas por un espacio donde creo que puede haber bastante innovación, yo te diría que por ahí, la parte de ciberseguridad. Sí, de hecho también, mira, lo vimos en el hackathon, los que estuvisteis, veríais que en cada mesa GPT estaba en 2 o 3 ordenadores. Y al final, pues a mí, ya sabéis, soy un GPT believer total, soy fan a muerte de esta nueva tecnología, pero como dice Mario, es algo que está en pañales realmente, aún no sabemos por dónde Sí. va, por dónde puede salir. Y lo importante, lo que vimos en el hackathon, que lo que se utilizó sobre todo a día de hoy es para optimización del tiempo. Para una tarea que es un poquito más mecánica, que a lo mejor podrías tardar 30 minutos, pues hacerla en 5. Sí. Pero bueno, pero digamos que la IA sirve para muchas otras cosas. Por eso Sí, digo que aquí podríamos tener un debate súper intenso, pero creo que los avances tecnológicos que se vienen en inteligencia artificial en los próximos meses van a ser muy interesantes y muy curiosos, especialmente para Web3. sí. Al final mucha gente se cree que blockchain e IA es la misma tecnología y no. Pero sí que es cierto que van a ir de la mano y van a hacer una sinergia que está siendo un punto de inflexión realmente. Pues bien, Seguramente. mira, nos siguen preguntando, mira, me dice Mario que si puedes escribir por aquí los nombres de los despachos que has nombrado. Ah, sí, lo escribo al final porque como comparto pantalla en pantalla completa, porque si no tenía problemas de articular, lo escribo al final de la charla, no te preocupes por el chat. Perfecto. Y la Vale. última que hacen por ahora, Ujú. la hace Jesús Luna, cuantos menos socios, mejor. Solo socios clave, 3 4 que aporten en todas las líneas y full time. Y si no, no hay forma. Siempre terminan en peleas y abandono del proyecto y además tienes que conseguir ese equipo que no cobre durante X tiempo y que encima tenga que poner pasta para gastos. Difícil emprender, Mira, la verdad. mira, está la teoría y luego la práctica, ¿vale? La teoría, 100% lo que dices tú. La práctica, la reflexión que he hecho al principio, todos somos personas. Y al final es difícil que todo el mundo pueda tener la misma dedicación, es difícil que todo el mundo pueda emprender sin un sueldo, es difícil. La clave es que haya una coherencia. Es decir, que el que más aporte, el que más deje de ganar o el que tenga el coste de oportunidad mayor, también sea el que tenga más, ¿no? Y esto es sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos en el mundo startup. Entonces, sencillamente que lo tengáis en cuenta porque todo es debatible hasta cierto punto y yo creo que así como antes cuando estaba del lado del inversor era muy fan de las reglas, ahora soy más fan de los modelos, ¿no? Es decir, oye, pues entender muy bien cuáles son los rangos y dentro de esos rangos, pues evidentemente adaptar que cada proyecto se adapte a las circunstancias personales de cada uno. Mira, ya El en checklist último ideal no lugar. existe. Y mira, pues justo en último lugar, también un poquito en línea de lo que has dicho antes, nos han dicho que justo en el hackathon se vio la Ujú. importancia de tener un equipo y sobre todo, pues eso, multidisciplinar, ¿no? Y pregunta Luis, por cierto, ¿cuándo será el próximo? Aún está por Aún anunciar. está por definir esto, aún está Sí, por definir, no adelantemos nada, eso es. pero Y se nada, vienen pues cositas. sí, sí, sí. Pues nada, Mario, te dejo que sigas. Ya se han acabado Sí, las preguntas por ahora. De todas formas, os digo, seguid, si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer por el chat. Y antes se sí. me ha olvidado comentaros que al final os explicaré cómo conseguir la POAP de esta Web3 Drop. Ah, ¿tenemos un POUP de esto? Tenemos un POAP, pero esta vez lo vamos a hacer de una forma diferente, para que llegue Ah, a todo el mundo. Luego lo explico. ¿y yo lo podré tener también? Por supuesto. Ah, mira, esto me gusta. Hombre, Ese ¿has será el primer asistido? POUP.
Sí, ¿no? Parece que sí. No soy una inteligencia artificial reproducida que está leyendo el contenido, estoy seguro. Perfecto, pues mirad, el cuarto error, ¿vale? Y esto sí que es muy orientado a proyectos específicamente de Web3, que son el tener unos fundamentales bien sólidos a la hora de crear o lanzar una ICO, ¿no? O lanzar una colección de NFTs. Yo siempre decía que, esto me lo decía mi padre, ¿no? Que nunca tendrás una segunda oportunidad de generar una primera buena impresión. Y, y esto pasa mucho en Web3, ¿no? Donde la gente lanza o anuncia que va a lanzar una colección de NFTs, o anuncia que va a lanzar una ICO, o anuncia iniciativas y no lo tiene bien trabajado. Es decir, no sabe por qué es mejor lanzar un NFT que lanzar un token, por ejemplo, o no tiene claro cuál es el modelo de tokenomics, es decir, cómo se distribuyen los tokens en el momento de fundar un proyecto orientado con un utility token, por ejemplo, o cuál tiene que ser el precio inicial a la hora de lanzar un token. O no tiene claro por qué el importe de la ICO tiene que ser X o X por 2. Y eso es súper importante, porque de la misma manera que proyectos digitales Web 2 tienen un nivel de complejidad bastante significativa, Web 3, ya lo hemos dicho antes, es todavía más complejo. Entonces, errores de bulto, como pueden ser estos, el impacto que tienen a corto plazo sobre el proyecto son muy, muy grandes. También los aciertos, el impacto es todavía mayor. O sea, hay un apalancamiento operativo importante. Pero es súper importante que os dejéis guiar por gente que sabe y gente que lo ha hecho antes en el pasado. ¿De acuerdo? Y que tenga experiencia y domain expertise con esto. Luego otro punto es el de esto, sobre todo para a la hora de lanzar un token y diseñar un token. Pensar muy bien en los mecanismos de mantenimiento de valor. O sea, todo el mundo, o mucha gente sabe lo que es el market making para, oye, generar liquidez y de alguna manera evitar grandes fluctuaciones de precio. Pero dentro del propio token tenemos que pensar en qué herramientas hay para hacer que ese token de forma intrínseca mantenga el valor, ¿no? Y esto pasa por generar funcionalidades que hagan que el usuario holde el token, es decir, que no lo venda, que compre más token, hacer cosas que el usuario, para que el usuario también venda el token, para, digamos, tampoco que el precio se dispare hacia arriba, y funcionalidades que permitan usar el token. Si un token incluye esos 4 elementos bien definidos, bien delimitados en el tiempo, y el token junto con el producto tienen un valor, el token a largo plazo tiene que ir bien o debería ir bien. Evidentemente hay condiciones externas de mercado que siempre pueden arrastrar. Pero estos 4 elementos son súper, súper importantes. Y lanzar un token sin esos 4 modelos bien definidos y bien implementados puede generar problemas. Puede generar problemas. Y luego hay un tema, y esto es una reflexión que también hago en voz alta. Lo bueno es que se está grabando y esto queda entre nosotros, ¿de acuerdo? Espero que no me escuchan muchos VCs y otro tipo de excompañeros del sector. Pero en Web3 hay que equilibrar muy bien el corto plazo con el largo plazo, ¿vale? Porque así como en el mundo startup tradicional, el interés siempre, o sea, para generar más equity value de la empresa, siempre uno piensa a largo, y los VCs por eso buscan que la compañía pues a medio y largo plazo levante más rondas. En el mundo Web3 hay que convalidar muy bien, ¿no? Y equilibrar muy bien lo que es el objetivo a largo plazo de la compañía con las necesidades y el feedback a corto plazo de la comunidad con la situación del mercado. Y eso es muy complejo porque el que ha invertido en tu token quiere las cosas para ayer. La compañía tiene capacidad de hacer producto para mañana. Y la situación del mercado te define cómo está tu empresa hoy.
Entonces, hay que ser muy malabarista para ver bien cómo hacer una buena triangulación entre los diferentes horizontes temporales y ver cómo dar a cada elemento de la ecuación lo que necesita en cada momento. Y esto probablemente sea lo más difícil dentro de Web3. El gestionar el corto plazo y el largo plazo. Porque es un juego de varias velocidades. Tienes que tener la visión a largo plazo, pero una capacidad de reacción a corto plazo muy, muy, muy importante. Es un sector, el de Web3, que cambia mucho constantemente y por eso es importante o muy importante medir, aprender, constantemente pedir feedback, ¿vale? Y siempre comunicar transparentemente con la comunidad. Yo creo, y esta es una reflexión que hago no como alguien que está dentro de Bit2Me, sino como alguien que se ha comido a hablar con 7.000 proyectos, que la gente, una comunidad o tus clientes pueden perdonar errores. Web3, como os digo, es muy complejo, es muy nuevo, no hay una guía de cómo hacer las cosas en Web3. De hecho, fijaros que esta charla no es cómo hacer las cosas en Web3, sino cómo no hacer las cosas, porque los errores siempre es más fácil tenerlos identificados, la fórmula de éxito ya es más complicada. Una comunidad, por lo tanto, probablemente te acepte o te tolere ciertos errores. Lo que no te va a tolerar es falta de comunicación, falta de transparencia, porque eso genera desconfianza. Y la desconfianza es lo que más cuesta de reparar dentro de una empresa. Más en Web3, donde esa relación entre la comunidad y la compañía es muy, muy fuerte, ¿no? Por eso es súper importante medir, 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 tener feedback constante, probar diferentes cosas, ver si lo que hemos implementado tiene sentido o no, pivotar, cambiar, etcétera, etcétera. Y sobre todo, tener humildad. Yo creo que es un sector donde todavía está todo por hacer, donde está todo por escribir, donde es verdad que hay cosas que ya se ven que más o menos funcionan, pero haciendo un paralelismo con lo que os decía de la inteligencia artificial, yo creo que estamos en la punta del iceberg. No sabemos cuán grande puede ser Web3, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que la manera de hacer las cosas bien es escuchar a gente que lo haya hecho, cabeza baja, aprender. Yo creo que la oportunidad y la actitud que estáis teniendo asistiendo a este tipo de charlas, formándoos con el Web3 MBA, creo que es lo mejor de cada día de mañana si quieres lanzar un proyecto. Y rodearos de gente con experiencia y que lo haya hecho en el pasado. Yo creo que ese es el... Si de toda la charla me permitierais un consejo, probablemente sería ese. Una startup evoluciona en base a la capacidad que tiene de atraer talento de primer nivel a su alrededor. Esto lo dejaremos porque es un tema más regulatorio y tampoco me quiero meter, digamos, a ello. Es básicamente la diferencia entre un utility y un security, el famoso Howey Test. Esto lo podéis buscar en Internet y veréis un poco de qué se trata. Y estos son ejemplos que, bueno, a veces los comento para hablar un poco de diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adidas y el lanzamiento de su colección de NFTs, hay un concepto que se usa mucho en el mundo Web3 que es la transferencia de marca, ¿no? Que es cuando tú tienes una marca y te juntas con otra marca potente en Web3 para que tu marca sea percibida también potente con Web3 a pesar de que no hayas nacido en Web3. Esto es una cosa que hizo Adidas, por ejemplo, con los Bored Apes y con otro tipo de proyectos, ¿no? Compraron un par de Bored Apes o varios Bored Apes, los vistieron de Adidas y eso permitió hacer esa transferencia de marca, por ejemplo, ¿vale? Lo mismo ocurre con Gucci. En el caso de Gucci incluso lo extrapolaron a varias colecciones diferentes para que los propios usuarios pudieran vestir, ¿no?, a sus avatares digitales con ropa de Gucci, ¿no? Y hacer un poco un storytelling de cómo, oye, pues el sastre de Gucci te permitía vestir a tus diferentes colecciones, tu identidad digital, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que veáis, ya os digo, ejemplos, tampoco quiero entrar mucho en detalle porque creo que estamos sacando más provecho de las preguntas que estáis lanzando, que yo creo que son un poco más
¿no? Sentidas, que no ejemplos específicos a nivel de colecciones de NFTs, que al final me servían sobre todo para hablar de ese concepto de transferencia de marca y reputación, que creo que es algo interesante. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dejo de compartir y así os veo la cara. Bueno, te Espera, veo la vamos a cara. ver si ahora por ahora, pero mira, ahora ya os voy a poner a todos para que podáis hablar, para que podáis mostrar también vuestros rostros. A ver, un segundito. Y así pues podéis hacer las preguntas directamente. Vale, ahora mismo ya os podéis ir desmuteando por vuestra propia cuenta. Un Vale. momentito. Mientras la gente lo va, o sea, se va un poco poniendo la cámara, voy leyendo muy bien lo del Pope. Me encanta cómo explica Mario. Oh, pues muchísimas gracias, la verdad que es un gustazo. Me gusta mucho formar parte del Web3, os lo reconozco, del Web3 MBA, por la labor divulgativa. Yo creo que todo pasa por la formación y por entender bien las cosas. Si uno entiende el valor de la tecnología, del negocio y de las reglas de juego, luego las cosas son mucho más sencillas. Y uno se puede equivocar o no, pero la base es esa. A ver, DeFi 1 proporcionaba ICO con sabrosas fases. En DeFi 2 ya no hay esas fases. Bueno, en relación al tema de las fases, em, no soy un experto en DeFi, os lo reconozco. Yo creo que DeFi sirve muy bien, bueno, sirve muy bien para tres cosas, ¿no? Primero, para toda la parte de infraestructura que hay detrás. Yo en eso sí que confío en DeFi. También confío en DeFi en tanto a que es verdad que hay un mercado de gente muy believer de DeFi, entonces el incorporar DeFi 100%. Y luego creo mucho en DeFi en ese modelo de 2.5 de FinTech in the frontend, backend, DeFi in the backend. Porque al final DeFi no deja de ser una infraestructura. Entonces, si tú le pones un frontend de experiencia de usuario sencillo, puedes acabar compitiendo o atrayendo usuarios que de otra manera no irían a DeFi con productos prácticamente financieros adaptados para el mass market. Entonces yo creo que por ahí todavía no hay pocas empresas que estén haciendo eso, pero yo creo que se puede innovar mucho. Gente de Guinea Ecuatorial, brutal, que nos tengáis desde ahí. Ha empezado Prácticamente la fase solo de internacionalización, parece un trabalenguas. a nivel de, vale, capital financiero para crear un token. A ver, la creación de un token no implica un capital mínimo. La clave es tener la capacidad tecnológica para crearlo. Nosotros dentro de Bit2Me en el área de consultoría podemos crear dichos tokens. O sea, esto con si tienes interés, yo os voy a dejar aquí mi... Si hubiera alguien interesado en nuestros servicios de consultoría e innovación, ¿de acuerdo? Que me contacte. Lo dejo por aquí, ¿vale? La clave no es tanto digamos, el coste de lo que es el capital inicial para lanzar un proyecto, es el diseñar bien el token y luego la parte de tokenomics y evidentemente crear el proyecto con la infraestructura tecnológica alrededor del token. El token solamente es una parte del puzzle, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver. Esto a nivel de compliance, Bit2Me con Guinea Ecuatorial, la verdad que si te soy franco, no te sé resolver esa duda. Nosotros somos un exchange centralizado, ¿de acuerdo? Que lo tengáis en cuenta. Es un exchange centralizado en nuestro caso. Un consejo para una persona que quiere emprender pero no tiene ninguna idea de negocio o proyecto en concreto. Las ideas no valen nada. Las ideas no valen nada. Lo que vale es la ejecución. Si dices, ostras, pues no tengo ideas y me gustaría tener ideas. Mira, esta es una conversación que tuve ayer cenando en un restaurante chino con un amigo. Le dije, la clave es la curiosidad y tener muchas conversaciones con gente muy distinta para entender bien problemas reales y crear productos que aporten valor a ese problema en concreto.
Hay otra fórmula que es básicamente hacer mucho research de proyectos que se estén creando en Web3 en otros países y ver de qué manera eso se puede traducir a otras geografías con redefinición de producto para añadir más valor a esa geografía en concreto, por ejemplo. ¿Tendremos acceso al material escrito? Ah, sí, al PowerPoint, sí, esto se lo paso a, Sí, si queréis, a Javier y mañana os lo lo podemos enviar sincronizamos. entre mañana y pasado. Bueno, más mañana para los que muchos de nosotros nos toca trabajar, no tenemos festivo. Perfecto. A ver, ¿es necesario crear un token para crear una startup o se crea para financiarla? Esto es el huevo y la gallina, ¿no? Depende. O sea, no es necesario crear un token para crear una startup. Eso nunca. Y de hecho, hay startups donde tiene sentido que haya un token y hay otras startups donde no tiene sentido que haya un token. En las startups donde tiene sentido que haya un token, tú puedes tener el token ya integrado desde el principio y sin necesidad de hacer, digamos, ese lanzamiento tipo ICO, hacer que la gente consuma ese token y hay una trazabilidad y demás. También puedes hacer la ICO para recaudar fondos para hacer el desarrollo del proyecto o un modelo intermedio. Depende muchísimo de cada proyecto en cuestión. ¿Cuánto me vas a cobrar? Bueno, esto lo comentamos en privado si quieres y vemos cómo lo podemos hacer. Y mira, pues ya como parece que no hay más preguntas, aprovecho, lo acabo de escribir para conseguir la POA. Esta vez lo que vamos a hacer es escribir directamente a Jaime Rodríguez dentro de Discord, le escribís un mensaje privado y le decís, dame mi POA, todo junto y en mayúscula. Y entonces él os enviará el link para que lo podáis, para que podáis mintearla, ¿de acuerdo? A ver, estaba el tema de despachos de abogados, que no se me olvide, porque me preguntaban legal, y ahí está en ATH21 que se me olvidaba que también son muy especialistas en Web3, por ejemplo. Vale, preguntan si el código es dame mi POUP. Sí, eso es. Con que le pongáis eso, ya él os pondrá el enlace. Perfecto. Pues nada, chicos y chicas, ¿alguna pregunta más? Yo creo que ha sido una Web3 Drop, pues de las mejores que hemos tenido hasta ahora, de las que más valor podéis No me aportar. hagas la pelota, Javier, que me vas a poner colorado. Ya te has puesto un poquito. Sí, la grabación la podrán ver, ¿no? Sí. Ellos. Sí, eso como siempre las podréis encontrar tanto dentro de la comunidad de la plataforma como en Discord. No, pero Perfecto. espera, perdón, me lo estáis escribiendo a mí por privado, a mí no, a Jaime Rodríguez. A Jaime, Jaime exacto. Rodríguez. De todas formas, si algunos me lo escribís a mí y no a Jaime, bueno, yo se lo hago saber. Perfecto. Oye, pues si os parece, nada, como último mensaje, bueno, dos mensajes. Primero, muchísimas gracias porque estamos a las puertas de una Semana Santa y me sorprende la cantidad de gente que se ha conectado. Muchísimas gracias por asistir a esta drop. Yo me lo paso genial compartiendo nada, estos aprendizajes con vosotros. Y en segundo lugar, muy orientado a lo que comentaba Javier al principio, Web3 MBA y no paramos. Vamos a seguir metiéndole mucha caña. Se viene un año con muchísimas novedades, ¿de acuerdo? Y si hay algo en lo que del resto del equipo de Bit2Me os podamos ayudar para vuestro proyecto, os he puesto un correo por ahí, os lo vuelvo a dejar por aquí, ¿vale? Además, tenemos el departamento de innovación para ayudaros a crear vuestros proyectos o a evitar esos errores que hemos cometido y muchos más. Y desearos una muy buena Semana Santa a los que viajéis fuera y a los que trabajamos durante estos días, pues que se nos haga lo más leve posible. Eso es, Mario. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación. Como siempre, ha sido un placer. Hasta luego. Adiós, chao, chao.